Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ir directamente al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro sapiencial. Un libro sapiencial es un libro que te da sabiduría, conocimiento de cómo debes vivir, cómo dice Dios que te diseñó para que vos vivas en este mundo creado por Él. El título de esta tarde-noche es La vida bajo la soberanía de Dios, desde el punto de vista de Eclesiastés, desde el punto de vista de Salomón, lo que compartía Salomón, un hombre muy sabio, inteligente, rico. Si hay algo que yo creía que para poder hablar acerca de Eclesiastés, o para poder hablar de sucesos importantes, sucesos buenos, malos, enfermedades, traumas, es que debemos pasar por eso para poder hablar con esas personas, para entender lo que es lo que llamamos empatía. La empatía viene de la raíz del griego significa adentro, en nosotros, y patía, que es de empateia, de patos, que es una emoción, un sufrimiento o una pasión. Quiere decir literalmente es que yo entiendo por qué estás pasando vos. Y eso es lo que tratamos cuando es empatía, y por ahí a veces nos falta un poco de empatía para poder entender a las demás personas. Entonces, hablar de un libro que da tanta sabiduría, tanto conocimiento, hablar de proverbios, hablar de cantares, muchas veces decimos, no, dejémoselos a gente más experimentada, a gente que tenga su edad. Pero eso es algo innato en nosotros, pensar que la gente, porque es mayor, tiene mayor sabiduría que nosotros, y capaz que ni ha leído lo que dice Dios acerca de la sabiduría, el conocimiento, la experiencia. Una vuelta nos pasó en la iglesia de que estábamos en un roperito y se acercó una mujer grande y dice, me gustaría hablar con el encargado de la obra. Y cuando me vio la mujer me dice, ¿usted es el encargado? Así como diciendo, no, esté muy joven para poder hablar para estar adelante de la iglesia o estar encargado. Pero yo creo que casi con 40 años podemos hablar tranquilamente de estos libros sapienciales, los proverbios, cantares. Son libros que por ahí son muy profundos en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del conocimiento, porque Dios a través de cantares, proverbios, Eclesiastés te dice cómo debes vivir la vida bajo su soberanía. Directamente Dios te dice, así yo quiero que vos vivas en mi soberanía. Yo soy soberano, yo creé lo bueno, lo malo, todo, vos estás bajo mi soberanía. Entonces, yo quiero que a partir de hoy podamos mirar hacia atrás y mirar hacia adelante cómo hemos vivido la vida a través del libro de Eclesiastés, a través de lo que dice Dios de cómo debemos vivir. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6, para luego entrar en Eclesiastés, porque si nosotros tenemos el enfoque de vivir pensando en el futuro, lo que nos toma a nosotros es la ansiedad. Y la ansiedad te va a dañar. Van a venir síntomas aterradores a tu cuerpo, a tu mente. Esto no pone en riesgo tu vida inmediatamente. Ni es que te cause infartos ni derrames directamente. Pero te va causando un desgaste en tu interior, un desgaste profundo. Y eso afecta a tu cuerpo, tu mente, úlceras, insomnio, depresión. Mientras tanto, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder cuando hagas eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos enfocados en el futuro. Me falta esto, tengo que hacer aquello, tengo que esto, que acá. Me voy a llenar de ansiedad y eso produce muchos síntomas malos en el cuerpo y la mente. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos cómo vivir esta vida bajo la soberanía de Dios y nos enfocamos en el pasado? Efesios 4:30 dice que cuando nos enfocamos en el pasado, la mayoría guarda recuerdos malos, guarda raíces de amargura. Y ya sabemos que Efesios 4 dice, Martín, ninguna raíz de amargura. No, pero me hicieron esto, vos sabés, no sabés lo que me han hecho a mí. No sabés lo que me hizo esta persona, aquella la otra. Y Dios te dice, no, Martín, ninguna, pero ninguna raíz de amargura puede estar en tu vida porque contrista al Espíritu Santo. Eso es algo muy tajante que como cristianos debemos entenderlo.
no estar afanados por un futuro, ni vivir de lo que ya pasó. No quiero vivir en estrés, en depresión, en ansiedad. No quiero vivir con rencores del pasado por lo que me hicieron. Ninguna raíz de amargura está en nosotros. Si vivimos en el presente, vamos a vivir con la conciencia tranquila y seguros en la esperanza en la eternidad. Que todo lo que viene, sea bueno o sea malo, viene de la soberanía de Dios. Esto es muy interesante de entender, porque todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Y hay gente que dice, Martín, ¿por qué orás por lo bueno y por lo malo? Porque todo viene de Dios. Isaías dice, lo bueno, lo malo, la aflicción, todo viene de Dios. Entonces, vamos a Jeremías 29, porque tenemos que entender cuál es el equilibrio. ¿Dónde debo estar yo? ¿Mi mente, mi cuerpo en el pasado, en el presente, en el futuro? Jeremías le habla a un pueblo, Jeremías 29:11, a un pueblo que fue quitado de su nación, que fue llevado por Nabucodonosor, sacerdotes y ancianos, y Jeremías le dice de delante de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ancianos, sacerdotes, ustedes que están pasando por, que lo están quitando de su propia nación. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no quiere que vivas una mente de ansiedad, una mente de estrés, una mente con raíces de amargura que hace tantos años me pasó esto. No, ninguna raíz de amargura, nada. Porque eso corta la comunión a través del Espíritu Santo. Siempre va a haber algo que está ahí frenando tu comunión con Dios. Un problema con una persona, y pues, llamémoslo cualquier persona. Un problemita yo tuve, andé y resolví ese problema. Entonces, repito yo, ya con casi 40 años, podemos hablar de estos temas, de cómo vivir la vida bajo la soberanía de Dios. Hemos visto gente morir, hemos visto bebés nacer, hemos pasado por muchos sepelios, por ver la pobreza, ver la riqueza, gente moralmente buena que se cree cristiana y gente que es mala y que se cree cristiana también. Vemos los dos extremos, gente buena que no es cristiana y gente mala que se cree cristiana. Jóvenes cuando se equivocan de camino, personas mayores con su soberbia de sabérselas todas, la injusticia de los impíos cuando el poder los corrompe, el empleo, la falta de empleo, la misericordia de Dios en rescatar a personas y cambiarles la vida. Hemos visto cómo se cumple el Salmo 37:25, donde Dios dice que Él a sus hijos no los va a dejar pidiendo, ni desamparados, tormentas, aflicciones, pruebas. Hemos visto todas esas cosas. Hemos visto cristianos asesinados en matanzas en otros países. Vemos también cómo el Evangelio se hace cada vez más fino, el camino es cada vez más angosto, más angosto. Vemos como nuestra propia gente que está a veces a nuestro lado, nuestra propia familia se aleja. Esa gente que vos amás, que te engañan, que te mienten, que te muestran los dientes, como dice el dicho. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida cuando vemos la injusticia, la justicia, el bien y el mal? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si me están pasando todas estas cosas, ya sea la edad que yo tenga, ¿cómo debo vivir bajo la soberanía de Dios? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Yo hoy charlaba, justamente hoy, con una persona que me dice, yo me mato laburando, no doy más, me deprimo en ver la injusticia de los que menos hacen y están en mejores puestos, no reconocen mi título, mi trabajo. Yo veo la injusticia, veo la imparcialidad. Y esto sucede en ambientes cristianos como no cristianos. ¿Cómo tratamos esos temas? Se ve la injusticia y la imparcialidad. Y las personas te tratan esos temas y te dicen, me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Qué hago? ¿Le sucede a los cristianos y a no cristianos? Entonces, también vemos que el humano quiere tener cosas, cuando las obtiene ya se aburre, está insatisfecho con lo que tiene, no conseguimos algo, yo me voy a frustrar porque no tengo lo que yo quiero y cuando ya lo tengo ya me aburre, ya no lo quiero más. ¿Qué pasa en el ser humano? Vemos a veces que somos guiados, somos cristianos, pero somos guiados por la envidia,
La soberbia, el desánimo, la depresión, la ansiedad. ¿Qué sentido tiene todo esto que pasamos? ¿Qué sentido tiene debajo de la soberanía de Dios? Allá en el año 1700, un filósofo llamado Voltaire dice: para un hombre el estar ocupado y no existir son la misma cosa, dice. Este hombre con su filosofía decía: la esencia del propósito de que vos estés hoy acá en esta vida es que te dediques a trabajar, dedícate a crear, dedícate a sobresalir, preocupate por el mundo y por sus asuntos. Eso es lo que decía este filósofo, muy conocido. ¿Será que Dios dice que nos dediquemos al trabajo, a crear riquezas, a vivir por las cosas de este mundo? A veces yo veo que nos dejamos llevar por las riquezas, perdiendo el tiempo, el valor de estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Nos rompemos el cuerpo para obtener cosas que a veces se las queda a otra persona. Es lo mismo que dice el autor de Eclesiastés: se matan trabajando y eso que queda, queda para otras personas y lo disfruta otro, dice. Entonces nos olvidamos de disfrutar la vida, de disfrutar el don de Dios, lo que nos dio Dios en este tiempo. Si yo miro hacia atrás, yo creo que todos vamos a decir, capaz que vivimos más enfocados en la raíz de amargura, en mis emociones, en mi falta de perdón, en el desánimo, renegando de las cosas de la vida, sin comprender cómo funcionan las cosas mismas. Siempre siempre se ve: yo siempre voy a esperar algo para poder disfrutar de la vida. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa bajo la soberanía de Dios, y yo siempre estoy esperando algo para poder disfrutar de la vida. Otro filósofo decía: la vida debe sentirse y no observarse. Dios ofrece a cada mente la opción entre la verdad y el reposo. Elige qué prefieres, pero nunca te vas a poder quedar con las dos. Este filósofo dice: el sentido de la vida es estar dispuesto a esforzarte al máximo en tu trabajo y anteponer el bien común a la seguridad personal. Trabajá, matate por tu seguridad personal. Eso es lo que decía este filósofo. Entonces, ¿qué te dice Dios sobre disfrutar la vida, sobre trabajar la vida, la muerte, la injusticia? Vamos a Eclesiastés capítulo 1, porque Dios tiene respuestas de cómo debemos vivir esta vida bajo su soberanía. Yo repito, teniendo la edad que yo tenga, en el estado en que yo esté, Dios me da un propósito y su propósito está dentro de su soberanía. Dios controla todo. Dios es un Padre de amor que envió a su Hijo unigénito para que muera en una cruz, enmudecido por el perdón de nuestros pecados. Él quiere de nosotros su voluntad. Salomón, Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, Salomón habla de la vanidad. ¿Sí? Todos conocen. ¿Qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad es algo sin sentido, es la futilidad. Salomón exploró todo el mundo. Salomón tenía las riquezas, tenía el poder, tenía la inteligencia, y él dice: voy a explorar todos los designios de este mundo y vamos a ver qué sale. Y él dijo: todo es inútil, todo es fútil, todo es vano. Perseguir metas en esta tierra efímera es algo vano, es algo estúpido, es algo que se te va a ir con tu último aliento, dice. Todo es vanidad. Eclesiastés 1 dice: palabras del predicador, hijo del rey, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón, teniendo todo lo que tuvo, dijo: todo es vanidad, todo es inútil, fútil, vacío. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lo que mismo que estábamos hablando recién: generación va, generación viene, pasa el tiempo, los años, me voy llenando de canas, van pasando un montón de cosas, generación va, generación viene. Más, la tierra siempre permanece, sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde van los ríos vinieron y allí vuelven todo para correr de nuevo. Todo da vuelta, generación y generación. Versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar.
Salomón va empezando a tirar un par de tips para que vos entiendas que tu satisfacción no va a estar en los ojos ni en lo que oís, porque tus ojos y tus oídos nunca se van a cansar. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya en los siglos que nos han precedido no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Versículo 12 habla de la experiencia del predicador. Salomón dice, yo el predicador fui rey de Jerusalén, de Israel, en Jerusalén. ¿Y qué dice Salomón? Yo di mi corazón para buscar la sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen de él. Versículo 14 dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad. Yo repito, Salomón, el más inteligente, más sabio, todas las riquezas que uno pudiese llegar a querer o tener, yo exploré todo debajo del sol, todas las obras con mi inteligencia, mi sabiduría, con mis riquezas. Todo es vanidad. ¿Me estás escuchando? Todo es vanidad y es aflicción de espíritu. Que vos hagas esto, que vos hagas lo... Es aflicción de espíritu. Versículo 15 es algo que me llamó mucho la atención, que dice, Salomón dice, viendo todo el mundo, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Volvemos a lo mismo, todo es vanidad, pero vos vas a encontrar cosas en el mundo que vas a decir, pero ¿cómo están haciendo estas cosas? ¿Por qué esta persona reacciona así? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué la mujer es así? Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede completarse. Hay cosas que nosotros en esta vida no vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar una persona a veces cuando Dios la creó así. Cuando Dios le dio un don, cuando Dios lo creó así fisiológicamente, como hablamos de mujeres, de varones, de animales. Hay cosas que vemos mal y no la podemos cambiar, pero estamos viviendo bajo la soberanía de Dios. Y esas cosas no van a poder llenar la eternidad. Dios hizo las cosas así. El versículo 16 dice así, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Yo tengo mucho conocimiento a través de la experiencia, tengo mucha ciencia, dice. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún que esto era aflicción de espíritu. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y el que añade ciencia, añade dolor. Básicamente Salomón dice, van a venir generaciones van y vienen, pero yo pregunto, ¿cómo vas a vivir esta vida bajo la soberanía de Dios? ¿Cuántos años tenés ahora? ¿Cómo querés vivir esta vida bajo la soberanía de Dios desde el punto de vista de cómo Dios te dice que debes vivir? En el pasado, con raíces de amargura, en el futuro con ansiedad, estrés, o en el presente con el don de Dios, con el hálito de vida de despertarte un día más para poder agradecerle al Señor la misericordia que tuvo, de enviar a Cristo y darte un día más de vida para que tú lo glorifiques. Yo repito, ¿cómo querés vivir de ahora en más? Depresión, fatiga, esperando algo para satisfacer tus deseos, o quejándote de la injusticia de la vida, o tratando de disfrutar el don de Dios que te ha dado. Yo conozco mujeres 30, 35, 40 años que viven quejándose, esperando cosas mejores para sentirse bien y no disfrutan del don que les ha dado Dios. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Es interesante entender esto porque te ayuda a sentar las bases de cómo vas a vivir esta vida. Acá no interesa de dónde sos, qué edad tenés. Estamos vivos. He aquí ahora, es el momento. ¿Cómo querés vivir tu vida?
Nacimos capaz que en Catriel, naciste en otro país, en otra provincia, estamos en Catriel, pero estamos bajo la soberanía de Dios todos. Todos estamos bajo la soberanía de Dios. Y si Dios te quiere llevar a otra parte, a otra ciudad, a otro país, Dios es soberano. Dios es soberano, pero ¿cómo quiere Dios que vivas bajo su soberanía? Sos enfermero, sos doctor, sos albañil, sos petrolero, sos ministro, ama de casa, viudo, viuda, hijo, abuelo, estudiante, 20, 30, 40, 50 años, y vas a seguir viviendo bajo la soberanía de Dios. ¿Cómo querés vivir tu vida? Hay un refrán que yo siempre se me ha pegado y lo digo, es un refrán que te ayuda mucho, hispanohablante, que habla de la futilidad de la vida. Este refrán dice, hay personas que nacen con estrellas y hay personas que nacen estrellados. Siendo cristianos o no cristianos, hay personas que nacen con dones, nacen con inteligencia, nacen con riquezas y hay otras personas que nacen poco inteligentes, con pocas riquezas. Hay gente que nace en la pobreza, hay gente que nace en la riqueza, pero todos tenemos dones, más o menos. Algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Entonces, uno puede tener una familia funcional, otro puede tener una familia disfuncional, uno puede tener título, el otro no puede tener título, uno es joven, otro es mayor, otro es anciano. Todos estamos bajo la soberanía de Dios. ¿Cómo querés vivir tu vida? Nacemos bajo la soberanía de Dios, morimos bajo la soberanía de Dios. Salmo 135, versículo 6. Entendiendo que vivimos bajo la soberanía de Dios, que Él maneja lo bueno y lo malo, todo lo que quiere Jehová lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Nosotros, yo siempre tengo un dicho, no le vamos a poder torcer la mano a Dios. Todo lo que Él quiere va a hacer, lo bueno, lo malo. Él es dueño y señor de toda la tierra y de la voluntad de lo que hacemos. No vamos a poder torcerle la mano a Dios nunca. Entonces Dios tiene toda la autoridad, toda la soberanía sobre todo lo que existe en esta tierra. Él es rey, es soberano y gobierna con justicia, con amor. Rebelarse en contra de Dios, rebelarse en contra de la soberanía, contra la voluntad de Dios, es algo muy fútil, es algo muy malo, porque yo quiero ir contra el que hizo esa voluntad. Si Dios me hizo así, si Dios me dio esto, ¿por qué yo voy a ir a tratar de torcerle la mano a Dios? Es algo tonto y rebelarse contra Dios, rechazar su soberanía, su cuidado. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que Dios hasta pone las autoridades. Y a veces nosotros creemos que podemos torcerle la mano a Dios y ir en contra de las autoridades que Dios designó. Dice Romanos 13, para que entendamos que Dios es soberano, Él maneja lo bueno, lo malo, pone reyes, quita reyes, pone directores, pone policías, pone comisarios, pone intendentes, Dios pone todo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué me voy a poner a renegar yo con lo que Dios estableció? Por eso yo vuelvo a lo mismo. Hay gente que se gasta la vida renegando contra la voluntad de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué pasa con los que resisten? Acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Y esto es algo muy importante porque tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, Dios va a gobernar, Dios gobierna lo bueno y lo malo. ¿Qué vamos a hacer sabiendo eso? ¿Me voy a rebelar o me voy a someter para estar en la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando esa autoridad que Dios puso está cometiendo cosas antibíblicas? ¿Qué pasa cuando esa autoridad que Dios puso quiere poner leyes antibíblicas? Ahí tenemos todo el derecho a no seguir a esas personas. Porque así como dijo Lutero en la dieta de Worms, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios.
Yo me someto a la palabra de Dios y no me voy a someter a un hombre, pero esa autoridad la puso Dios. Versículo 15, yo no quiero que nos olvidemos del versículo 15, porque el versículo 15 te ayuda a entender por qué hay veces hay cosas que no voy a entender, que no voy a poder solucionar en esta vida, que si se solucionan es porque Dios pone su mano y lo soluciona, pero si no, no. Yo repito, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Mujeres esperando a cambiar la mentalidad de un hombre. Eso no lo van a poder hacer. Dios hizo un hombre así. Y Dios hizo una mujer así, fisiológicamente, mentalmente. Los hizo para que se completen entre los dos. Pero bueno, yo repito, vamos a ver hombres y mujeres renegando por cómo es la mujer. ¿Por qué no tratas de entender cómo es la mujer y te sometes a la voluntad de Dios para que vivas en paz? Hombres queriendo que la mujer sea como ellos quieren, no vas a poder. Solo te queda adaptarte en términos bíblicos. La mujer es un vaso frágil. A mí no me dijeron que yo entienda a la mujer, me dijeron solamente amala. Pero yo vuelvo a repetir, todo esto sucede para personas cristianas como para personas no cristianas y todos vivimos bajo la soberanía de Dios. La persona cristiana es aquella persona que se ha sometido a los 10 mandamientos de Dios y como ve que no puede pasar un mandamiento de los 10 que cae en ellos, cae en juicio, por lo tanto Dios siendo juez, lo que es su paga es la muerte, Romanos 3:23. Pero existe un hermoso pero, yo quería hacer un paréntesis ahí, vamos a Efesios 2:3, porque existe un hermoso pero para aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, siendo que éramos enemigos de Dios. Y esto es muy importante de siempre memorizarlo porque esto te humilla cuando vos te querés enaltecer, porque ese hermoso pero te ayuda a entender que vos antes eras enemigo de Dios, pero ahora sos hijo, que Dios te ha dado vida nueva en Cristo Jesús. El versículo 3 de la segunda epístola de Efesios dice así, entre los cuales también nos habla a nosotros Pablo, todos nosotros, dice, todos vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos hijos de ira. Dice, a mí me resulta muy razonable ver la depravación del hombre. Si lo podemos saber, en otro tiempo eras enemigo de Dios. Enemigos, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, el hermoso pero ese que cada vez que vos ves un pero en la palabra, frenate. Fíjate qué está diciendo atrás y qué dice ahora. ¿Qué antepone ese pero? Pero Dios, sos enemigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Esto lo memorizamos hasta el hartazgo y es algo que debes seguir memorizando. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y a mí me encanta esta doctrina porque te hace entender el amor de Dios. Vos merecías la muerte. Ahora tenés la justicia en Cristo, sos un hijo de Dios. No sos un enemigo de Dios. Dios cumplió a través de Cristo la justicia que se necesitaba para la vida eterna. Versículo 9 dice, no por obras. Esto por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces nosotros los cristianos, ¿cómo debemos vivir esta vida bajo la soberanía? Vamos a 1 Reyes 4:29. Porque Dios utiliza a Salomón. Repetimos, Eclesiastés, Dios utiliza a Salomón y le da la inteligencia, la sabiduría, las riquezas. Primera de Reyes 4:29, Salomón era un rey sabio, rico, poderoso, intelectual, inteligente.
Versículo 29 dice, Dios le dio a Salomón sabiduría, prudencia, muy grandes, la anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, que Emán, Calcol, Dardo, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Fíjese la sabiduría y el conocimiento de Salomón. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, sobre el cedro del Líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó, él tenía otras posturas sobre los animales, las aves, sobre los reptiles, los peces. Para oír sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de la sabiduría de Salomón. ¿Cómo no vamos a poder tomar de esa sabiduría de Salomón para poder vivir esta vida? Eclesiastés 1:13, Salomón, luego de explorar la vida bajo la soberanía de Dios, con tanta riqueza, sabiduría, conocimiento, dice, todo es vanidad. Y comienza por el conocimiento. Hay personas que creen que pueden encontrar el sentido de la vida en el conocimiento, en la sabiduría, el famoso gnosticismo. No, yo necesito algo más que la Escritura. Yo no me conformo con lo que la Biblia dice, yo necesito más conocimiento. Y yo me voy a buscar más conocimiento porque la Biblia no me sirve, no me cierra. Y yo veo esas personas que dan vuelta en lo mismo y lo mismo porque no se conforman con lo que dice la Escritura. Salomón dio su vida para inquirir en la sabiduría y el conocimiento. Salomón dice, yo di mi corazón para inquirir y buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Salomón básicamente entendió todo lo que pasó, que lo que te da sentido de la vida no es la sabiduría o el conocimiento, sino es que vivas para Dios. Corremos a veces tras cosas efímeras, algo absurdo que no lo va a llenar la sabiduría, el sentirme más sabio, el sentirme más inteligente. Solo lo llena que vivas para Dios y que vivas para sus planes. Yo lo hago siempre así de fácil. Yo no fui creado para mí mismo. Yo fui creado para Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y nunca voy a estar bien si yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si yo hago mi propia voluntad, yo no soy de Dios en la voluntad de Dios. Por eso vemos personas que hacen su propia voluntad, que se autogobiernan y terminan como terminan. 1 Corintios 1:22 dice lo mismo, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Personas que se desviven buscando sabiduría, caen en gnosticismo y se golpean, se alejan de los caminos de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo siempre digo, no te desvivas tratando de entender todo. Viví la vida con el don que Dios te dio, porque Dios te dio un regalo de vida, el hálito, la misericordia, te dio a Cristo. El conocimiento sí te puede abrir puertas, pero no es la llave para llenar ese vacío que puso Dios. Eso está en Eclesiastés 3:11. Dios puso la eternidad en nosotros y nosotros queremos llenar esa eternidad con cosas vanas. Salomón dice, mira, conocimiento, placeres, mujeres, alcohol, fiesta, nunca van a poder llenar lo que Dios, ese vacío que Dios dejó. Solo llena el vivir en plenitud para Dios en la eternidad. El segundo punto, las personas creen que pueden llenar su vida con alcohol, con drogas, con sexo, casino, mujeres, placeres humanos, el famoso hedonismo. El hedonismo es una doctrina, es una enseñanza que dice, vos tenés que tratar de tener el mayor placer posible y el menor dolor posible. Esa es una doctrina, ese es el hedonismo. Proviene del griego hedone, es placer.
Yo voy a buscar el mayor placer que pueda tener y el menor dolor que pueda tener en esta vida. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, riquezas. Mas esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿para qué sirve esto? Salomón, yo ahora vamos a dar un par de puntos de Salomón, pero Salomón dice, ¿de qué sirve el placer? A la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve? El hedonismo te lleva a buscar siempre el placer, el menor problema posible. Entonces, darle rienda suelta nunca va a poder llenar el vacío que solamente se llena con la eternidad en Cristo Jesús. Ese vacío solamente lo llena Dios. Por lo general, siempre cuando querés llenar un vacío de placer, eso es por un ratito, es por un tiempo. Luego ese vacío vuelve. Hablando de mujeres, de sexo, Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se va a cansar de escuchar. ¿Querés vivir la vida como Dios la dispuso? Entendé esto, el ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de escuchar. Y el placer es vanidad, el conocimiento, la sabiduría es vanidad. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo que el hedonismo no me llena ese vacío? Yo he visto hombres que pierden sus familias completas por placeres de un tiempo, ministros que caen por placeres de un par de días, un par de minutos, un par de tiempos. Salomón en el capítulo 9, versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, dice, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Todo esto fútil, todo esto es inútil, todo esto vacío, pero gozate. Gozá con la mujer que amas. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Hay otra versión que dice, trabajás todo lo que trabajás, pero tu parte es que disfrutes de tu mujer, disfruta tu vida con tu mujer. El Proverbio capítulo 5 dice, versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? ¿Vas a ser infiel? ¿Y tus corrientes de agua por las plazas? Es muy literal lo que dice. Yo repito, bebe el agua de tu propia cisterna, tenés tu propia mujer, los raudales de tu propio pozo, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y las corrientes de agua por las plazas? Sean solo para ti, dice, para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? No, Salomón, yo repito, 700 mujeres, 300 concubinas y la gente piensa que puede encontrar la felicidad en otra mujer, en otro hombre. No, el placer es vanidad. Lo mejor que puedes hacer es disfrutar de tu esposo, de tu esposa, del don de la vida. No en el pasado, con raíces de amargura, no en el futuro, con ansiedad, depresión, estrés. Disfrutá el don de la vida que Dios te dio ahora. Tengas poco, tengas mucho. El autor de Eclesiastés dice que es grato el sueño del pobre, coma poco, coma mucho, porque a veces las riquezas al mismo dueño no lo dejan ni descansar. Disfrutá de lo que Dios te da. Dios te dio un autito, disfrútalo. Yo me acuerdo de ese versículo porque uno capaz que no tiene muchas cosas, pero por ahí se va de viaje, de vacaciones y está pensando, uy, la casa, el auto, esto. Hay personas que se han matado, se han suicidado porque han perdido las riquezas. Su enfoque estaba en llenar un vacío con riquezas, no llenarlo con la palabra de Dios. El autor de Eclesiastés también habla acerca de las fiestas, los deleites.
Yo me acuerdo cuando era adolescente, el gozo de mi vida eran capaz que 4 horas de jolgorio, de fiesta, y después toda una semana de vacío, de soledad, depresión, porque eso no llena nada. La fiesta, los deleites, eso es algo fugaz. Yo me acuerdo de esto personal, yo me acuerdo que yo posteaba fotos en Facebook, decía, recargando la batería. ¿Por qué? Porque en la iglesia yo me llenaba, recargaba la vida y trataba de llenar ese vacío que no te lo dan las fiestas, el jolgorio, el alcohol. Eso es algo, como dijo Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo vas a querer vivir esta vida? Experimentar la felicidad básicamente es darle la gloria a Dios, vivir para Él, y Él es el único que puede llenar ese vacío, porque ese vacío lo puso Él. El tercer punto es que se enfoca también, Salomón, es en las riquezas, obtener paz a través de las riquezas, obtener seguridad a través de las riquezas. Yo voy a tener paz, yo voy a tener seguridad cuando yo tenga 1 o 2 casas, 1 o 2 empleos, cuando tenga esta plata, este plazo fijo. Cuando yo tenga esto, voy a sentir paz, seguridad. Hay gente que quiere llenar ese vacío con edificaciones, bienes, riquezas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, y te lo dice Salomón, que tuvo cientos de ovejas, miles de ovejas, vacas, siervos, siervas, acumuló, amontonó plata, oro. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento dijimos, cuando yo tenga ese auto que me encanta, voy a ser feliz. Cuando yo tenga esto, tenga lo otro, voy a ser feliz. Salomón te dice, yo tuve todo, y eso es vanidad. Aprende de que eso es vanidad, por más que tengas todo, eso es vanidad. Proverbios 30, versículo 8 y 9 dice así, aparta de mí la vanidad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan necesario, Señor. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O porque por ser pobre llega a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Básicamente el proverbio dice, contentate con lo que tenés ahora presente. No vivas enfocado en la ansiedad de lo que yo necesito esto, el futuro. Yo siempre digo, esto no es para que te quedes estancado. No está mal crear riqueza. Está mal cuando esas riquezas se vuelven idolatría y se ponen en primer lugar delante de Dios. Por lo tanto, yo voy a amar esa riqueza, voy a idolatrar eso que quiero, ya sea placer, conocimiento, sabiduría o riqueza, y dejo a Dios de lado. Cuando obtenga eso voy a poder descansar. Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20, hay una parábola donde se encuentra del rico insensato. Una persona que dice, cuando yo tenga esto, tenga lo otro, yo voy a poder descansar. Jesús dice de la parábola, y dijo esto, derribaré mis graneros, edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Lucas 12, del 18 al 20. Y dice, y diré a mi alma, voy a hacer más riqueza. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche van a venir por tu alma lo que has provisto. ¿De quién va a ser? Yo repito, hay personas que piensan, cuando yo tenga esto voy a poder descansar, cuando tenga aquello, y no disfrutan de lo que tienen. Un mejor sueldo, un mejor trabajo, una empresa, un emprendimiento, pensando que eso le va a dar la paz, la seguridad, cuando la seguridad está en el Señor, en no desenfocar nuestros ojos de Cristo Jesús. Yo repito, tenés que construir, tenés que hacer riquezas, tenés que invertir, pero que eso no sea tu idolatría, que te aleje de los caminos de Dios, que tengas que intercambiar tu comunión con Dios por esas cosas. Hacelo, porque es bien para todos, pero nunca quites de lado tu primer lugar a Dios. Mateo 22, 37. Ama al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Había un chiste que era de la Andresina, que está muy bueno porque te ayuda a entender la futilidad de las riquezas. La Andresina decía que había un colla debajo de un árbol
que estaba descansando. Y se acercó un extranjero, un estadounidense, y le dice, señor Colla, ¿qué está haciendo? Y él le dice, estoy descansando acá, debajo del árbol, en la sombra. Ah, dice. Y el extranjero le dice, ¿y a qué se dedica? A pastorear cabras. Ah, yo le pregunto, ¿no es mejor tener vacas? Y el Colla le dice, ¿para qué? Le dice, y si usted tiene vacas, le saca cría, luego se compra un campo y puede exportar carne, puede vender carne. Y el Colla le dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener eso? ¿Cómo para qué? Le dice, usted tiene vacas, se compra un campo, tiene animales, tiene carne, puede venderla al frigorífico. ¿Y para qué? Le vuelvo a decir, tiene carne, vacas, campo, frigorífico, se compra camiones para poder transportar la carne, no paga el transporte y lo lleva al frigorífico. Y de ahí, una vez teniendo todo eso, usted puede exportar a otro país, dice. Y el Colla le dice, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? Dice. Una vez que tenga campo, vacas, carne, camiones, frigorífico, exporta, usted puede tener personas a cargo y se dedica a descansar. Y el Colla le dice, ¿y qué estoy haciendo? Esa es la futilidad de la vida, que a veces pensamos que haciendo esto, aquello, lo otro, voy a poder obtener algo que capaz que Dios ya te lo dio y te desvivís por las riquezas y perdés tu vida, porque la responsabilidad de tener más cosas a veces te quita el sueño. Te quita el sueño, trabajás tanto, no disfrutás tu familia, tu vida. Filipenses capítulo 4, versículo 12. A veces trabajamos tanto que no disfrutamos. ¿Qué dice Dios en tu posición ahora? Yo repito, puedes tener cualquier oficio, puedes tener cualquier edad. Filipenses, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 12, dice, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Versículo muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esperamos una vida mejor, esperamos un mayor placer, esperamos un mejor empleo, esperamos una mejor casa, edificación, riquezas, placeres. Y Jeremías capítulo 2 dice, ustedes están llenando vasijas que están rotas, llenala con lo que vos quieras, pero eso está roto, eso se va a seguir, vas a estar derramando agua en vano, es algo fútil, eso es vanidad, eso no retiene agua. Eso no va a llenar nunca el vacío que Dios puso. Lo llenás con la voluntad de Dios y la eternidad, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Salomón dice, no te vas a llevar nada de este mundo, toda la satisfacción que vos quieras tener, pero la satisfacción es estar en la voluntad de Dios. Salomón dice, todas las riquezas, yo me sentaba en un sillón de oro, todas las riquezas, todo el conocimiento, eso no te va a llenar. Te va a llenar estar en la voluntad de Dios, vivir para Dios, para darle la gloria, la honra y la alabanza. Entonces repetimos y vamos finalizando. Hermanos, todo es vanidad. Tenemos que disfrutar el día hoy y ahora, los dones, la vida que Dios nos da, tener contentamiento todos los días de nuestra vida. Y esto, repito, no es para que no edifiques, para que te eches y no hagas nada. Hacelo en la voluntad de Dios. Disfrutá del don de Dios que te da, lo bueno, lo malo, las riquezas, todo te lo da Dios. La fortaleza de los huesos, los músculos, todo te lo da Dios. Poder disfrutar, moverte, todo te lo da Dios. Y a veces no lo gratificamos porque seguimos placeres que se vuelven idolatría y eso te quita el sueño, te quita la presencia del Señor, enfocarte en otras cosas. Ya no vivimos para el mañana, ni vivimos en el pasado, vivimos en el presente, sabiendo que todo viene de la mano de Dios. Debemos disfrutarlo. Esto es importante, sabiendo que van a venir tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempo de guardar, tiempo de cosechar, tiempo de sembrar. Hay tiempo, el autor dice, va a venir de todo esta vida. Tenga la edad que tenga y seas lo que vos seas. Versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés dice, después de todo, Salomón dice, esta es la voluntad de Dios para el hombre. El fin de todo discurso, de todo lo que yo dije ya,
Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Así vas a llenar ese vacío que Dios puso en vos. Teme al Señor, guarda sus mandamientos y vas a poder llenar ese vacío. Vas a tener una mente tranquila, vas a poder vivir dentro de la voluntad de Dios, una conciencia limpia, con seguridad, con paz. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, dice, sea buena o sea mala. Dios te dice que lo que va a llenar tu corazón y le va a dar sentido a la vida es que conozcas al Señor, que guardes sus mandamientos, y esto es todo el fin para lo que Dios te trajo a esta vida, para que temas al Señor y que guardes sus mandamientos. Jeremías 9:23 termina diciendo, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Si te vas a alabar, alábate de esto. Más alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos entendiendo que si yo me voy a alabar de que yo conozco al Señor, que soy su hijo, que estoy en su voluntad. Agustín de Hipona decía, el corazón tiene el tamaño de Dios. Trata de llenar el corazón tuyo con cualquier cosa. Nunca lo vas a poder llenar. Por eso hay mucha gente que tiene todo, se quita la vida, vive en depresión, porque quieren llenar el corazón con cosas que no son Dios. Juan capítulo 10, versículo 9, debemos entender que debemos dejar de preocuparnos todo el día y disfrutar las cosas creadas por Dios, dentro de los parámetros de Dios, y recordar que Cristo es el quien llena los anhelos del alma. Repito, disfruta tu familia, disfruta tu esposo, disfruta tu esposa dentro de los parámetros de Dios. Deja de preocuparte por cosas que van a pasar más adelante. Deja de cargar con raíces de amargura de tu pasado. He aquí ahora el tiempo es aceptable de volver a continuar, volver a comenzar en la voluntad de Dios. Y que solo, repito, Cristo llena los anhelos del alma. Juan 10, versículo 9, Cristo dice, uno de los yo soy, de los gran yo soy, haciendo alusión a Éxodo 3:15, el gran yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso tiene que quedar grabado, de que en Cristo tenemos abundancia de vida, no en crear riquezas, buscar placeres, en el hedonismo, en la sabiduría, en el conocimiento. El salmista en el capítulo de Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia que hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La satisfacción de la vida está en conocer al Señor y vivir en su voluntad, bajo su voluntad. No necesitamos un mejor auto, una mejor camioneta, mejor trabajo, mejor casa, mejor esposo, mejor esposa. Necesitamos deleitarnos en la voluntad de Dios y Él va a satisfacer plenamente el alma humana. Y vamos a poder acostarnos en paz y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una mente tranquila. Entonces, hay algo muy tonto en creer que el mundo puede llenar algo del vacío que Dios puso en nosotros, ese vacío existencial. No hay que acumular riquezas con el fin de idolatrarlas, sino para darle la gloria a Dios. El fin de buscar placeres en cosas terrenales. No pierdas el tiempo buscando cosas que no van a llenar el corazón, más sabiendo que no llenan el corazón y a veces somos tercos y continuamos buscando cosas que no llenan un corazón que tiene el tamaño de Dios. Solo Dios llena ese vacío. Yo siempre me acuerdo de nuestra hermana que está con la escuelita bíblica y ella le enseña a niños de 5 a 10 años. ¿Cuál es el fin del hombre a través del catecismo menor de Westminster? Un niño nace en esta vida,
¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo voy a guiar mi vida? El catecismo te dice que es un método de enseñanza. Se le enseña a los niños cuál es el fin principal del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre bajo la soberanía de Dios? El fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los niños de 5 a 10 años, allá en el año 1600, 1700 en adelante, estas cosas las memorizaban, entendían cuál es la voluntad de Dios. Gozate de las cosas que Dios te dio, del don de Dios. Gozate de Él para siempre. Ese es el fin del hombre, que glorifiques a Dios en lo que haces. Y ahí da como 10 versículos, Isaías 60, Salmo 86, 1 Corintios 6, 20, Filipenses 4, 4, Apocalipsis 21, Isaías 12, un montón de versículos que te están diciendo, che, bajo la soberanía de Dios, tu fin es que tú glorifiques a Dios siendo esposo, siendo esposa, empleado, sea lo que sea, tenga la edad que vos tengas, así vas a poder llenar ese hueco que está en vos. Por tercera vez no es un llamado a no hacer riquezas, sino a disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de los dones que Dios te ha dado, en este momento de aquí ahora, dejar de quejarte y empezar a someterte a la soberanía de Dios. Lo que ya está torcido no lo va a enderezar nadie, dice el versículo 15, ni lo que está incompleto lo va a completar nadie, porque Dios la dispuso así. Si Dios lo dejó torcido, ¿quién soy yo para tratar de enderezar algo que Dios dejó torcido? Yo en lo personal me encanta yo veo los hermanos cristianos cómo disfrutan su matrimonio, cómo disfrutan de su cuerpo. Yo me gozo cuando veo a las personas cómo disfrutan su vida. Yo digo, estas personas entendieron el sentido de la vida, que es darle la gloria a Dios en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo. No te apresures a vivir la vida, disfrutar lo que Dios te dio. Dios te dio 5 sentidos para disfrutar esta vida. No que te enfoques en el pasado, en lo que me hicieron, ni que te vivas enfocando en el futuro, en lo que necesito y te deprimas y te agarren un montón de enfermedades mentales y todo, porque no has entendido cómo Dios te hizo en este momento. Vamos a ponerle, Dios te creó en este momento, te dio un oficio, te dio una edad, te dio un lugar de nacimiento, en este momento ahora. Y así Dios nos utiliza. En este momento ahora yo veo personas que Dios utiliza y cómo cambian ciudades completas. Pero Dios la creó en ese momento, en ese lugar, aquí ahora. A nosotros, a cada uno nos creó en este momento. Yo no me voy a quejar porque no puedo evangelizar en otro lugar. Dios me puso en este lugar. Entonces, si Dios te llama al ministerio, también disfrutar de lo que Dios te dio. Porque es donde Dios te hace sentir vivo, donde te quiere tener edificando la iglesia, buenas, malas. Es algo hermoso entender que dejemos de enfocarnos en cosas que no sirven. Entonces, yo siempre termino con esto. Teme al Señor, guarda sus mandamientos porque entendiste para lo que Dios te trajo a esta vida, para esta generación. Que la paz del Señor, la comunión de los santos sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por la vida, la salud, lo bueno, lo malo, tu misericordia que se renueva esta noche para que podamos entender cuál es tu voluntad bajo tu soberanía, cómo debemos vivir con la mira en este presente donde tú nos has puesto hoy en día, no vivir en el pasado, que a veces nos vienen los recuerdos de malas decisiones, malos recuerdos, raíces de amargura que contristan al Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que cada vez que quisiésemos recordar el pasado, tú traigas Efesios 4:30, que traigas Isaías, que dice que tú vas a renovar los caminos y vas a crear nuevas sendas, veredas, caminos, ríos, lagos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, guíes, guardes, cuides, que traigas la renovación del entendimiento, como dice Romanos 12, para que podamos vivir para tu gloria, honra y alabanza, llenar ese vacío que tú pusiste en nosotros, que podamos darte la gloria, la honra y la alabanza todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.